La sala de urgencias estaba llena de murmullos tensos. Las luces fluorescentes arrojaban un brillo despiadado sobre las paredes blancas. El doctor, un hombre serio de ojos fríos, apuntaba con su dedo hacia el niño que temblaba en una camilla. «¡Basta de fantasías!», gritó con voz dura mientras las enfermeras intentaban calmar al pequeño que apenas podía hablar. Nadie creía en sus palabras. Todos pensaban que eran invenciones de un niño asustado, pero detrás de esos ojos temerosos había una historia que rompía todo sentido común, un relato de una flor brillante en medio del bosque que podría salvarle la vida. La incredulidad llenaba el aire, mientras la frustración crecía en el pecho del pequeño solitario. El niño, apretando un pequeño cuaderno manchado y doblado, respiraba rápido. Su voz era apenas un susurro. «La flor está en la cueva. La vi con el hombre del bosque, el que me cuidó cuando me perdí». Su confesión cayó como una gota de luz en medio de la oscuridad clínica. El doctor frunció el ceño, cansado y escéptico. «No hay tiempo para cuentos. El veneno está dentro y nosotros solo tenemos horas». Pero el niño no se rendía. Sus manos temblaban mientras dibujaba garabatos que parecían incoherentes, aunque en su mente cada línea guardaba un secreto valioso. La atención se dividía entre la duda y la esperanza, una energía vibrante que comenzaba a deshacer la frialdad del lugar. La enfermera recogió el cuaderno con dedos temblorosos, observando el dibujo difuso de una flor que parecía brillar entre sombras verdes y oscuras. «¿Esto es real?», murmuró, susurrando como si la palabra pudiera romperse. «¿Dónde está esa cueva?». El niño alzó la vista, con el rostro marcado por la desesperación y la esperanza. «En el bosque, detrás del hospital, donde nadie se atreve a entrar». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El doctor, aún dubitativo, pero viendo la vida del niño desvanecerse, respiró hondo y dijo en voz baja: «Si es cierto, debemos intentarlo». «¿Quién nos acompaña?». Nadie levantó la mano, pero en el aire quedó la tensión de una decisión imposible. El tiempo se hacía pequeño como un suspiro ahogado. El reloj marcaba cada segundo como si fuera un latido roto. El niño miraba al doctor con ojos que mezclaban miedo y un brillo irrenunciable. «No es solo mi historia», dijo con voz frágil. «El hombre del bosque me enseñó a ver lo invisible, a escuchar la verdad escondida entre las hojas». Sus palabras resonaban en el silencio cargado de dudas. El doctor, un hombre experto que había salvado vidas con lógica y ciencia, sintió cómo la incredulidad comenzaba a ceder. Tomó el cuaderno, lo sostuvo contra su pecho y con voz más suave ordenó: «Preparen un equipo. Iremos a buscar esa flor». La sala, antes fría, parecía ahora un campo abierto donde la esperanza y el milagro comenzaban a germinar en secreto. El sol apenas se asomaba cuando el doctor, la enfermera y el niño comenzaron a adentrarse en el bosque denso y silencioso. Las hojas crujían bajo sus pies y el aire estaba cargado de un aroma terroso que parecía susurrar secretos antiguos. El niño caminaba con pasos firmes, guiando con confianza a los dos adultos, aunque su cuerpo era pequeño y su rostro mostraba el cansancio de días perdidos. «Mira allá», dijo señalando. «La cueva está cubierta por musgo y solo brilla porque la flor refleja la luz». El doctor sintió un escalofrío, mezcla de inquietud y algo nuevo que no sabía nombrar. Una chispa de fe. La naturaleza alrededor parecía contener la respiración, esperando la revelación que cambiaría todo. El grupo llegó a la entrada oscura de la cueva, un hueco entre rocas cubierto de sombras y humedad. El niño entró primero, sus ojos buscando entre las grietas del suelo.
De repente, un leve resplandor emergió, tímido pero inconfundible, una flor con pétalos translúcidos que brillaban con una luz azulada y pulsante. El doctor se acercó con cautela, sintiendo una mezcla de asombro y temor. ¿Es esto real?, murmuró, mientras un aroma dulce y penetrante llenaba la caverna. El niño sonrió, su gesto puro y sincero. El hombre del bosque la cuidaba. Decía que es el antídoto para venenos raros. Un silencio reverente envolvió a todos. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante exacto, donde la verdad superaba a la incredulidad. El doctor tomó con cuidado un pétalo de la flor brillante, su textura suave y fría como el hielo que nunca había tocado. Mientras lo sostenía, recordó el diagnóstico imposible, un veneno raro que ninguna medicina había logrado contrarrestar. Miró al niño, cuyos ojos brillaban con una luz que parecía venir del mismo bosque. ¿Cómo aprendiste esto?, preguntó con voz entrecortada, rompiendo la solemnidad del momento. El niño bajó la mirada y dijo con voz baja: «El hombre del bosque me habló de la flor como si fuera un guardián. Me enseñó que la naturaleza guarda lo que los hombres olvidan». El doctor sintió que la rigidez de su escepticismo comenzaba a derretirse, y en esa transformación se forjaba una esperanza más profunda que cualquier ciencia en sus libros. De regreso al hospital, el doctor preparó el laboratorio con un fervor desconocido. La flor, ahora guardada en un pequeño frasco de vidrio, parecía latir con una energía propia, casi mágica. El equipo médico observaba con escepticismo, mientras el veneno seguía avanzando en el cuerpo del niño. «Si esto falla», murmuró una enfermera, mientras el doctor concentraba toda su expresión en mezclar cuidadosamente el antídoto. El niño, débil pero consciente, presionaba la mano del médico con una confianza que atravesaba el dolor. «Confía», dijo con una voz que parecía contener todos los susurros de la naturaleza. Minutos después, la primera dosis fue administrada y un silencio pesado cayó en la sala, como si todo el mundo contuviera el aliento en espera de un milagro. Los ojos del niño comenzaron a iluminarse con una tenue fuerza. Su piel pálida poco a poco recobraba un brillo cálido, como si la flor misma tejiera vida en sus venas. La sala, antes llena de dudas, se llenó de un susurro de asombro. El doctor apretó los labios y observó en silencio, consciente de que aquel instante era la evidencia de algo más allá de la ciencia convencional. «Está funcionando», afirmó con voz quebrada, mientras la enfermera contenía una lágrima que deslizaba lenta por su mejilla. En las paredes, el reflejo azul de la flor parecía bailar, un símbolo silencioso de esperanza, y en el corazón del pequeño, la auténtica verdad se abría paso con la pureza de su inocencia. Mientras el niño descansaba, la puerta se abrió con nerviosismo y entró una figura distinguida, con una expresión mezcla de escepticismo y curiosidad. Era el jefe del hospital, aquel hombre que días antes había desestimado las palabras del pequeño con desprecio. Ahora sus pasos eran lentos, sus ojos huidizos. El doctor se giró y afirmó con firmeza: «Esto no es una fantasía. La ciencia ha sido desafiada, y nuestra única esperanza estuvo en la inocencia». El jefe lo miró en silencio, tragando las palabras que había lanzado con arrogancia. Sin decir nada, se acercó al niño. Sus manos temblorosas rozaron la mantita, y por primera vez, la sala que parecía llena de prejuicios se plegó ante la fuerza de una verdad llana y desarmante. El silencio se apoderó de la sala, tan denso que parecía un muro invisible. Los ojos de todos, llenos de asombro y culpa, se posaron sobre el niño que dormía plácido, libre ya del veneno que amenazaba su vida. El doctor rompió la quietud con una voz suave pero firme. «Nunca subestimen el poder de la inocencia, porque en ella puede residir la verdad más profunda».
Sus palabras parecían absorber y disipar la arrogancia que había gobernado aquellos días. En el rostro del jefe, una sombra de reconocimiento y arrepentimiento se reflejaba. El pequeño cuaderno manchado descansaba sobre la mesa, testigo mudo de una lección que quedaría grabada en las paredes de aquel hospital para siempre. La noticia corrió como fuego entre los pasillos. La flor brillante era el antídoto perdido, la esperanza reencontrada en un relato infantil que nadie quiso creer. El doctor, el niño y la enfermera fueron llamados a una reunión con científicos y especialistas que querían entender el milagro. Frente a ellos, las palabras del niño cobraban más peso, y el silencio dejó paso a preguntas y anotaciones frenéticas. ¿Quién hubiera imaginado que la solución venía en la voz de un pequeño perdido en el bosque?, murmuró uno de los expertos mientras observaba el dibujo que había salvado una vida. La humildad se transformaba lentamente en respeto y la ciencia en aprendizaje de lo invisible. En una habitación apartada del hospital, el niño observaba el mundo a través de una ventana manchada por gotas de lluvia. Su mirada se perdía en el horizonte, donde el bosque parecía susurrar antiguas verdades. La enfermera se acercó con una sonrisa cálida y le acarició el cabello desgastado por el sol. ¿Sabes? Has inspirado a mucha gente a creer en algo más allá de lo que vemos. Él sonrió con timidez, aferrado a su pequeño cuaderno de dibujos y secretos. Solo conté lo que vi, dijo bajito. En este instante, la inocencia y la sabiduría se entrelazaban, revelando que a veces el mundo solo necesita abrir los ojos para descubrir la verdad escondida en las cosas simples. Mientras tanto, en la oficina del jefe, el hombre miraba fijamente una fotografía antigua de un bosque, igual al que rodeaba el hospital. Sus manos temblaban al recordar un pasado que había querido enterrar. Su hijo, perdido y nunca encontrado en esos mismos senderos. La revelación del niño le había abierto una herida dormida. ¿Y si esta historia no es solo un cuento?, murmuró para sí, con la voz quebrada por el remordimiento. Su orgullo había sido la cadena que le impedía enfrentar el dolor y aprender a escuchar. En ese momento, comprendió que la justicia verdaderamente llega cuando se reconoce la verdad. No importa cuánto tiempo haya estado oculta entre sombras. El doctor se sentó frente a la ventana, mientras el sol comenzaba a apagarse tras los montes. Sus pensamientos giraban con fuerza en su mente inquieta. Recordaba la arrogancia que lo había cegado, la dureza que le negó al niño. Ahora sentía un peso en el pecho, una mezcla amarga de arrepentimiento y gratitud. No fue la ciencia, sino la humildad del niño la que nos guió. Susurró, como si confesara un secreto a la noche. En sus manos, el cuaderno azul reposaba, símbolo de un conocimiento inesperado y verdadero. La luz tenue creaba sombras largas, invitando a la reflexión profunda sobre el verdadero significado de la sabiduría y la justicia. En los pasillos del hospital, la historia del niño se convirtió en leyenda entre los trabajadores. Médicos y enfermeras compartían en voz baja detalles del milagro, y muchos empezaban a revisar sus propias dudas y prejuicios. La flor brillante fue bautizada oficialmente con un nombre científico que pareciera menos fantástico, pero la esencia seguía siendo la misma, un antídoto salido del silencio de la inocencia. En una esquina, el niño dibujaba con cuidado en su cuaderno mientras una enfermera lo observaba con ternura. ¿Quieres contar tu historia otra vez?, le preguntó ella, y el niño asintió, sabiendo que ahora, finalmente, alguien escuchaba. Una tarde, el niño fue sorprendido por la mirada atenta de un anciano que visitaba el hospital con paso lento pero firme. Sus ojos,
llenos de historia, se posaron en el cuaderno que el niño tenía entre las manos. «Lo que ves en esos dibujos es mucho más que tinta y papel», afirmó con voz grave y pausada. El niño levantó la vista, curioso y un poco desconfiado. El hombre se presentó como un botánico retirado que había dedicado su vida a buscar plantas olvidadas y remedios olvidados. «Tu amigo imaginario quizás no sea tan imaginario después de todo», comentó mientras sonreía con respeto. Un aire de misterio flotaba en la habitación, espesando el aire con promesas de descubrimiento. Mientras tanto, el jefe del hospital, transformado por la experiencia, convocó una reunión urgente con otros profesionales de la medicina. La flor brillante y su antídoto abrieron un debate apasionado sobre los límites del conocimiento y la necesidad de escuchar a los más vulnerables. «Es un llamado a la humildad», sentenció, mirando a todos con intensidad. Nadie podía negar que aquella historia había sacudido los cimientos del edificio y quizás de todo el sistema. La voz de un niño desoída y burlada se había convertido en el eco más poderoso que ellos jamás hubieran esperado escuchar. En la sala, las palabras quedaban suspendidas, cargadas de reverencia y cambio. En el jardín del hospital, bajo un árbol que parecía haber sido testigo de siglos, el niño jugaba con una pequeña flor que había encontrado cerca de la entrada. Su risa, ligera y limpia, se mezclaba con el susurro del viento. La enfermera se sentó junto a él, acariciándole el cabello con ternura. «Has cambiado más que vidas, has cambiado corazones», dijo con una sonrisa cansada pero sincera. El niño miró el cielo. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y esperanza. «Solo quería que alguien creyera en lo que vive en el bosque», respondió con honestidad infantil. Su inocencia, ahora respetada, era el verdadero puente entre dos mundos, el visible y el invisible. La flor brillante comenzó a ser estudiada en distintos laboratorios del país, pero siempre bajo la guía de aquel pequeño héroe que nunca perdió su humildad. En una conferencia médica, el doctor subió al podio para narrar la historia del niño y la magia escondida en la naturaleza. A veces, el mayor conocimiento no viene de la experiencia, sino de la pureza de una visión simple y sincera, afirmó, mientras los asistentes escuchaban en silencio, conmovidos y cuestionando su propia arrogancia. La justicia no solo había sido para el niño, sino también para la sabiduría olvidada, rescatada gracias a una voz que nadie quería oír, hasta que la verdad no tuvo más opción que hacerse escuchar. Las semanas pasaron y el niño comenzó a caminar con más fuerza. Sus pasos firmes atravesaban los largos pasillos del hospital que ahora sentía como su hogar. En cada mirada que recibía había un respeto silencioso, un reconocimiento tácito del valor que portaba. Durante una visita, el botánico retirado se acercó con un libro de páginas amarillentas y le entregó una copia del estudio sobre plantas medicinales raras. «Esto no es solo para ti», dijo, «es para que el mundo aprenda a no subestimar jamás a quienes caminan junto a nosotros en silencio». El niño tomó el libro con cuidado, como si fuera un tesoro, y por primera vez sintió que su historia había cruzado los límites de la fantasía para convertirse en legado. La opinión pública también comenzó a interesarse en el caso, fomentando debates entre quienes creían que la ciencia debía abrir espacio a otras formas de conocimiento. En las calles, la gente compartía la foto de la flor luminosa como símbolo de esperanza y redención. El niño, aunque invitado a muchas entrevistas, siempre respondía con palabras sencillas. «Solo conté lo que vi, no pedí que me creyeran, pero estoy feliz si ayuda». El doctor, al verlo, comprendía que la verdadera fuerza del niño no estaba en la flor ni en el antídoto,
sino en esa bondad y humildad que había resistido la tormenta del rechazo y la incredulidad. Era el triunfo del espíritu inocente sobre la dureza del mundo. Una tarde lluviosa, mientras las gotas dibujaban líneas errantes sobre los cristales de la ventana, el niño se encontró solo en la biblioteca del hospital. Sus dedos recorrían con delicadeza un libro sobre plantas curativas cuando sintió la presencia de alguien detrás de él. Era el doctor, con una sonrisa rara y sincera, que se sentó a su lado sin decir palabra, compartiendo aquel momento de silencio y aprendizaje. Antes dudé de ti, pero ahora sé que a veces la verdad está escondida en las voces que menos esperamos, confesó el hombre, mientras sus ojos reflejaban un brillo nuevo, una mezcla de respeto y admiración. El pequeño asintió, comprendiendo que su lucha había levantado mucho más que una cura. Había desatado la humildad callada en corazones endurecidos. En la quietud de una noche estrellada, el niño soñó con el bosque y el hombre que lo había salvado. Aquel eremita cuya figura parecía fundirse con los árboles. En el sueño, la flor brillante no solo curaba venenos, sino también silencios y miedos. Cuando despertó, tomó su cuaderno azul y comenzó a dibujar, llenando cada página con sus recuerdos y esperanzas. Afuera, la ciudad dormía, ajena al milagro que había surgido de un relato infantil. Sin saberlo, el niño estaba escribiendo la historia que inspiraría a muchos a mirar más allá de lo evidente, a encontrar justicia y verdad en la sabiduría pura de la inocencia. Las noticias llegaron a una comunidad remota, donde muchos aún vivían en armonía con la naturaleza y sus secretos. Un grupo de ancianos, guardianes de tradiciones olvidadas, reconoció en el relato del niño la sabiduría ancestral que ellos protegían desde generaciones. Por fin, alguien escuchó la voz que la ciudad quería silenciar, susurró una mujer de manos arrugadas, mientras su mirada brillaba con lágrimas de esperanza. Fueron preparadas ofrendas a la flor brillante, símbolo sagrado de vida y curación. El niño, despierto a la magnitud de su propio poder, comenzó a entender que llevaba consigo no solo un antídoto, sino un llamado a la reconciliación entre dos mundos separados demasiado tiempo por la incredulidad y el miedo. En el hospital, la relación entre el doctor y el niño se había transformado en un vínculo profundo y silencioso, lleno de respeto y aprendizaje mutuo. Cada vez que el pequeño hablaba de la flor o del hombre del bosque, el médico escuchaba con la atención de quien recoge las piezas de un rompecabezas sagrado. Me enseñaste que la ciencia no debe temer a lo desconocido, sino buscarlo con el corazón abierto, confesó el doctor una tarde, mientras tomaba el cuaderno azul entre sus manos con cuidado reverencial. En ese gesto se sellaba la alianza entre la inocencia y la experiencia, un puente que prometía abrir caminos insospechados hacia la verdad y la justicia. Una mañana, mientras la bruma aún acariciaba el bosque cercano, el niño regresó al lugar donde la flor brillante había sido encontrada. Con pasos suaves, tocó las piedras húmedas y sintió la paz que el lugar le brindaba. Allí, entre susurros de hojas y pájaros invisibles, recordó las palabras del eremita que le enseñó a escuchar el corazón de la naturaleza. No hay poder más grande que el que nace de la humildad y el amor silencioso, murmuró para sí, como una plegaria que flotaba en el aire. La flor, ahora protegida por todos, brillaba como un faro mudo que guiaba no solo a quienes buscan cura, sino a los que buscan justicia y verdad en un mundo olvidado. De regreso al hospital, el doctor preparaba un informe para presentar a la comunidad científica internacional. En sus palabras, no solo narraba el milagro de la flor brillante, sino también la historia de un niño cuya inocencia y valentía habían desafiado el escepticismo de generaciones. Mientras tecleaba,
sentía que ese relato era un llamado urgente para cambiar la forma en que la ciencia mira al mundo, con voluntad para aprender, humildad para escuchar y coraje para aceptar verdades inesperadas. El cuaderno azul, siempre a su lado, simbolizaba más que un dibujo. Era la llave que había abierto una puerta cerrada por prejuicios y miedo. El hospital se transformó en un centro de referencia para enfermedades raras y la flor brillante despertó interés mundial. Sin embargo, en medio de aquella reverberación, el niño mantenía su esencia intacta, ajeno al ruido que su historia había provocado. Un día, mientras caminaba por el jardín, una niña pequeña se le acercó con timidez y le preguntó si creía en los amigos invisibles. Él sonrió, recordando sus propias dudas pasadas, y le respondió con sinceridad: a veces son reales, solo hay que aprender a escuchar con el corazón. En ese intercambio simple, la pureza de su sabiduría florecía, enseñando que la grandeza está en lo pequeño y que a veces los milagros no llevan capa, solo una sonrisa inocente. Mientras tanto, el jefe del hospital decidió publicar una carta donde reconocía públicamente su error y pedía perdón al niño y al equipo médico. Sus palabras hicieron eco en pasillos coronados por el silencio y la sorpresa. Mi arrogancia casi le cuesta la vida a un niño que solo necesitaba que creyeran, confesaba con humildad devastadora. El gesto conmovió a todos, pues no solo reconocía el triunfo de la humildad, sino que también abría la puerta para que la justicia moral tuviera un espacio real en la historia del hospital. En sus palabras resonaba la lección más importante: las falsas certezas son las que más daño hacen y la verdad siempre encuentra su camino. El niño caminaba por el pasillo con la especie de calma que solo quien ha enfrentado la oscuridad puede conocer. Su cuaderno azul, ahora gastado y lleno de historias, descansaba contra su pecho. A su paso, las miradas se apartaban con respeto y asombro, como si el aire mismo reconociera la transformación que él había provocado. El doctor, observándolo desde la distancia, sintió una mezcla de orgullo y humildad latente. Nunca subestimaremos a quien lleva el mundo en sus ojos, pensó, mientras una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla sin ruido ni pena, sino con la serenidad de quien ha aprendido una verdad fundamental. La mujer que había cuidado al niño durante su ingreso salió al jardín y vio cómo la flor brillante se mecía con el viento entre las sombras. Su piel arrugada parecía reflejar las guerras internas que aún peleaba, pero en sus ojos había una luz nueva, la esperanza. Esta flor es más que medicina, susurró, tocando delicadamente un pétalo mientras recordaba la resistencia del niño ante la tormenta de dudas. Es la recompensa para quienes confían en lo invisible y la justicia para aquellos que nunca tuvieron voz. Que esta historia inspire a quienes creen en la bondad oculta en cada corazón. La naturaleza misma parecía responder a sus palabras, como un eco eterno, bendiciendo aquel milagro humilde. En la sala de conferencias del hospital, un grupo de médicos y científicos escuchaba con atención mientras el doctor narraba la historia del niño y la flor brillante. No solo curamos un veneno raro, dijo con voz pausada, sino que hemos aprendido a valorar la verdad que viene oculta en la inocencia. Las palabras resonaban con fuerza, porque en ellas se tejía una lección profunda. La ciencia debe ser aliada de la humildad y la búsqueda sincera de conocimiento. Entre las piernas del niño, su cuaderno azul descansaba abierto, llenando el aire de ese silencio cargado de magia y promesas que solo los que han vivido un milagro pueden entender. Esa noche, mientras el hospital dormía en calma, el niño se sentó junto a la ventana mirando las estrellas que titilaban como destellos lejanos.
Pensaba en el hombre del bosque, en la flor luminosa y en todas las voces que finalmente encontraron un camino para ser escuchadas. Un suspiro profundo escapó de sus labios, y con la piel acariciada por la brisa fresca, comprendió que la verdadera justicia no era solo curar venenos, sino dar voz a quienes habitaban en el silencio. Cerró los ojos, dejando que el misterio del universo se mezclara con su corazón vibrante, listo para una vida que ya no temía. A la mañana siguiente, el hospital despertó con un ambiente renovado. Las paredes parecían respirar un aire distinto, como si el eco de aquella historia hubiera cambiado la esencia misma del lugar. Los pasillos se llenaron de murmullos respetuosos, mientras el niño caminaba con un paso firme y silencioso, tan fuerte como la verdad que cargaba en su pecho. La flor brillante y su antídoto se convirtieron en símbolos no solo de curación, sino de la justicia que se logra cuando se cree en lo que otros ignoran. El doctor lo observaba desde la distancia, consciente de que el verdadero milagro no estaba en la medicina, sino en la transformación del alma humana. En la biblioteca del hospital, el cuaderno azul del niño fue colocado cuidadosamente en una vitrina, protegido como un tesoro invaluable. Los visitantes lo miraban con respeto, fascinados por los trazos simples que contenían una verdad invisible para muchos. Este cuaderno es un recordatorio de que la justicia y la sabiduría pueden nacer donde menos se espera, comentó un investigador con voz emocionada. Y mientras el niño sonreía desde la habitación contigua, comprendía que su historia había dejado una huella permanente, un puente entre la inocencia y el conocimiento que ningún escepticismo podría borrar jamás. Una tarde, mientras el sol jugaba a esconderse tras las copas de los árboles, el niño recibió la visita inesperada de un grupo de niños del barrio. Con ojos curiosos, le preguntaban acerca del hombre del bosque y de la flor brillante. Él los miraba con ternura y con voz dulce les dijo: «Lo importante no es creer en fantasmas, sino en la verdad que cada uno lleva dentro». Sus palabras flotaron entre risas inocentes y preguntas sinceras, creando un círculo de esperanza y confianza que iluminaba el pequeño jardín del hospital. En ese instante se tejía una nueva generación dispuesta a escuchar más allá de las apariencias, aprendiendo que la justicia comienza en el corazón. En la oscuridad de una noche sin luna, el doctor revisaba antiguas notas y fotografías, tratando de comprender cómo una pequeña historia podía romper tanto el hielo de la incredulidad. Su mirada se detuvo en una imagen borrosa del bosque y sintió un nudo en el pecho. Quizás, al final, el verdadero antídoto no fue la flor, pensó, sino la valentía de un niño que se negó a ser silenciado. Cerró los ojos y un suspiro escapó de sus labios, lleno de respeto y admiración. La justicia había llegado, silenciosa y justa, gracias a una voz que se atrevió a decir lo que otros callaban. La mañana siguiente amaneció clara y el hospital vibraba con una energía nueva, una mezcla de alivio y gratitud. El niño, ahora recuperado, caminaba acompañado del doctor y la enfermera por los pasillos que antes le habían parecido fríos e inhóspitos. Su risa se difundía como una melodía dulce que desarmaba el silencio del lugar. En sus manos, el cuaderno azul parecía más que un objeto. Era un símbolo vivo de justicia y esperanza. Cada paso que daba parecía sellar una promesa silenciosa, la de nunca olvidar que la verdad, aunque a veces susurre entre sombras, siempre encuentra forma de ser escuchada y honrada. Por último, en el jardín que había sido testigo del milagro, el niño soltó una última mirada a la flor brillante que ahora crecía protegida y reverenciada por todos.
El viento acariciaba sus cabellos y parecía llevar consigo un mensaje antiguo. El valor de la inocencia es infinito y en ella reside la justicia más pura. Gracias, susurró, cerrando los ojos mientras una calma profunda lo envolvía. En ese instante, el hospital entero parecía respirar un suspiro de paz, un cierre definitivo a una historia que, más que sanar un cuerpo, había sanado el alma de una comunidad entera. La justicia había triunfado, no por golpes, sino por la luz de una verdad sencilla y luminosa.